Quiero agradecerles mucho a mi esposa, primero que a nadie, y decirles que mi esposa no se animó a decirlo, pero hay un sueño que no se cumplió, que es el de tener un esposo y un buen marido. Realmente estoy con un corazón agradecido por la profundidad de todo lo que venimos compartiendo, por las muchas personas que están participando activa o pasivamente de este culto. Quiero decirles además que antes que empezar con el mensaje central, quiero decirles que este mensaje está siendo transmitido simultáneamente por 3 páginas de Facebook y además de las 3 páginas de Facebook a través de YouTube. De modo que podés participar a través de cualquiera de estos recursos y estaría bueno que le pongas like, que le pongas me gusta, que pongas, que hagas algún comentario, igual que tantas personas están haciendo, porque cuando vos ponés like, cuando vos ponés me gusta, cuando vos haces un comentario, eso ayuda a que el mensaje se pueda reproducir. Y lo que buscamos es eso. Creemos y estamos convencidos, todos los que somos parte del proyecto de Iglesia La Roca, estamos convencidos que estamos moviéndonos en el orden de Dios y haciendo las cosas que Dios está pidiendo para este tiempo. De modo que sería realmente bueno que pudieras ayudar con la masividad de todo esto. El culto, así como está íntegro, ya está siendo parte de las 3 páginas que te decía de Facebook y de la página de YouTube, y podés rescatarlo de allí. Y también después, durante la semana, la gente del equipo lo que hace es fraccionar el culto, de modo que los distintos segmentos que han sido parte de esta reunión también aparezcan por separado. Vas a encontrar por separado el tiempo precioso de adoración. Flavia, estoy conmovido con tu oración. Deberías hacer algo escrito bonito que también la puedas incluir. Y el tiempo de adoración de Flavia va a ir con un segmento por separado. El tiempo de Natalia, ese tiempo del camino del discípulo de Natalia, ha sido precioso y nos permite reflexionar muchísimo a todos, y también va a ir por separado. El tiempo de sanidad interior de Adriana, que acaba de compartirnos con mucha profundidad, también va a ir por separado, y este mensaje que voy a comenzar también va a ir por separado. Estaría bueno que los cuelgues en tus páginas, que los reproduzcas, que los compartas en tus páginas. No para hacer difusión a una iglesia o para hacer, ya a esta altura, con estas canas y 62 años de edad, no me mueve el ego. Lo que nos mueve como iglesia no es el ser resaltados o destacados, sino el convencimiento, la convicción de que estamos haciendo algo que Dios nos está pidiendo, y entonces multipliquemos, difundamos, hagamos todo lo que sea posible para compartir con otros. Muy bien, vamos a ir entonces al mensaje de hoy. Empecé a trabajar con este mensaje durante la semana, y anoche, cuando lo estaba terminando, realmente me conmovió darme cuenta que Dios tiene un mensaje para nosotros hoy, apoyado en la vida de Nehemías. Aquel hombre de Dios que sirvió al regreso del exilio de Babilonia, sirvió al pueblo de Israel de una forma especial, tiene un mensaje que tiene que ver con nuestra vida hoy como Iglesia de Jesucristo. Y de eso vamos a hablar. Le puse por nombre al mensaje: protagonistas del cambio. Dios nos está pidiendo que como iglesia seamos protagonistas del cambio. Una posición que en muchos casos todavía no hemos reconocido ni asumido. Quisiera ubicarte. Mi estilo de
de predicación, me voy a poner una pastilla para la garganta. Mi estilo de predicación se llama expositivo, que lo que hace es ubicarte históricamente, ubicarte contextualmente para que vos puedas tomar una referencia histórica que nos permita proyectarnos hacia adelante. Y lo que sucedió en el Antiguo Testamento, contado muy brevemente, por supuesto, es que aproximadamente 900 años antes de Cristo, el rey Salomón, el hombre más sabio que hubo y que va a haber en el planeta, en toda la historia de la humanidad, el rey Salomón pecó contra Dios, pecó contra los hombres, pecó de egoísmo, sus ambiciones lo llevaron a cometer enormes errores. Y como pasa siempre, de nuestro pecado, de nuestros errores, termina pagándose un precio. Pagó un precio Salomón, por supuesto, pero pagó un precio también el pueblo que él gobernaba. Porque cuanto más alto estemos y cuanto mayor sea nuestro ángulo de nuestra capacidad de influencia sobre otros, mayor es nuestra responsabilidad y mayor es el impacto de nuestras acciones. Eso pasó con Salomón. Consecuencia del pecado de Salomón, el reino de Israel se divide en dos. Y queda dividido el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. ¿Qué pasó entonces? Durante 430 años después de Salomón, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, gobernaron reyes que en su enorme mayoría fueron malos a los ojos de Dios. Uno puede ver en los libros de Reyes o en los libros de Crónicas que una y otra vez los escritores de los libros dicen: el rey fulano de tal hizo lo malo a los ojos del Señor. Hizo lo malo a los ojos del Señor. 430 años de malos gobiernos. Anda asociando si todo esto de lo que estoy hablando no tiene que ver también con nosotros, con nuestro tiempo. Durante esos 430 años, Dios puso profetas, siervos suyos, que de una y otra forma invitaban al arrepentimiento y a la corrección, a que se corrija el rumbo espiritual y político de la nación, del reino. Podés leer en todo el Antiguo Testamento hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que los profetas menores, Habacuc, Jonás, que una y otra vez y de distintas formas repetían ese mensaje. Muchachos, están teniendo un tiempo de gracia de Dios, pero arrepiéntanse, cambien el rumbo, cambien la dirección, dejen de doblar la justicia en favor de los poderosos, actúen con justicia, actúen políticamente de una forma correcta, empiecen a pensar en las necesidades del pueblo, dejen de pensar en corrupción, dejen de pensar en llenarse los bolsillos de dinero. Y también, por supuesto, en lo espiritual, vuelvan al Dios de sus padres. 430 años de profetas hablándole al pueblo de Dios, hasta que Dios se cansó, hasta que llegó un punto en que Dios se hartó de todo esto. La primera cita bíblica que está anotada allí para que vos la busques, aunque sea toma nota ahora de la cita bíblica y después lo lees con detenimiento. Está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14 al 16. Segunda de Crónica,
36, versículo 14 al 16. Asimismo, dice el texto, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor, que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor Dios de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas. Estoy leyéndote lo que dice la Biblia, no es sino una interpretación mía. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Después de 430 años de infinita paciencia de Dios, el enojo de Dios no pudo ser contenido y el rey de Babilonia, alrededor del año 600 a.C., arrasó con Jerusalén. Mató a jóvenes y a ancianos y además, y esto tiene un simbolismo espiritual enorme, además hizo quemar el templo y se llevó todos los tesoros del templo, los vasos, los candelabros, todos los tesoros del templo, se los llevó a Babilonia, no para fundirlos y convertirlos en estatuas de adoración a él, se los llevó para preservarlos mientras la espiritualidad del pueblo de Dios era restaurada. El rey de Babilonia, actuando como mensajero de Dios, destruyó Jerusalén, destruyó los muros, que eran la defensa política y espiritual de la ciudad, y además destruyó el templo y arrasó con todo. Aquellos que sobrevivieron a esa matanza en Jerusalén fueron llevados como esclavos 70 años a Babilonia. Vivieron 70 años en el exilio. Allí comienza el tiempo de Nehemías. Después de 70 años, ya el reino no era Babilonia, sino Siria, y servía al rey un esclavo judío que se llamaba Nehemías. Este esclavo tenía alto reconocimiento por parte del rey y era copero del rey. El copero es una persona que antes de tomar el vino o el agua, antes de beber o antes de comer, el rey, por temor a ser envenenado, le daba de comer a su copero, de modo que era una persona de máxima confianza para el rey. Y Nehemías era copero del rey. Y Nehemías recibe a algunos hermanos en la fe que venían de Judá. Y leemos en Nehemías 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron: Nehemías, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén, como sabés, fue derribada y las puertas de la ciudad
fueron consumidas por el fuego. Nehemías es movido al dolor y movido al ayuno y conmovido por todo esto que estaba viendo. Y empezó Dios a moverse a través de Nehemías para que él fuera agente de cambio. Los tiempos de Nehemías se parecen mucho a los nuestros. Lo que estamos viviendo como país en Argentina, lo que está viviendo la región latinoamericana, lo que está viviendo la sociedad mundial, muestran el hastío de Dios. Dios se cansó. Dios se cansó de todo esto. Hemos visto, no voy a entrar en una cuestión de pensar que el partido A o el partido B está llevando la razón. No es mi posición, no es mi lugar como pastor. Pero sí estamos viendo aquí en Argentina cómo han tomado como carne de cañón a los niños para usarlos políticamente, a ver si vuelven o no vuelven a las clases, si se cierran o no se cierran las escuelas. Y los niños están pagando un precio. Han convertido una necesidad supuestamente iniciada por la pandemia en una cuestión política. Y lo que tratan de ver es quién tiene más fuerza para pulsear a su favor políticamente. Dios se cansó de todo esto. Dios no creó el virus del COVID-19, pero permitió que existiese, con un fin, con un propósito. Dios necesitaba prenderle fuego a todo aquello que habíamos asumido como normal, como natural. La corrupción es parte de nuestra vida y parte de nuestra historia como naciones, como región. La corrupción es parte de todo esto, igual que era parte de todo esto en la época antes de que Dios arrasara con Jerusalén. Y lo hemos asumido como normal. Y Dios dijo, no puedo llamar normal a algo que está mal a mis ojos. Y entonces empezó a poner límites físicos, sanitarios, emocionales, espirituales a nuestras naciones, para que podamos entender que así como estamos, las cosas no pueden seguir. Que así como estamos, el mundo no puede seguir. Dios necesitó ponerle un freno y está usando el coronavirus para poner ese freno. Y también, y en esto es donde empezamos a sentirnos parte de lo que estamos viviendo. Igual que hizo con el templo de Jerusalén, está haciendo con la iglesia. La está haciendo pasar por fuego, porque estábamos demasiado cómodos dentro de las comodidades de nuestros templos y nos preocupábamos por tener programas más evolucionados, de tener programas para niños, jóvenes, ancianos y discipulados, y además nos preocupábamos por cambiar los sistemas de luces, y además nos preocupábamos por cambiar el equipo por uno más potente, y por ver de cambiar las bancas por sillas más modernas, y ver de hacer esto y hacer aquello otro. Estábamos perdiendo nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra energía en adorar al templo, y Dios cerró el templo para que la iglesia pasara por fuego. Y cuando intentamos abrirlo, vuelve otra vez a cerrarlo, como está pasando, por ejemplo, en Buenos Aires, que las iglesias han tenido que volver a la forma virtual. De la misma época, de la forma en que pasó en la época de Nehemías, también está pasando ahora. En la iglesia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 11 al 13, dice que a partir de las acciones de los apóstoles,
Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, donde también predicaba Jesús anteriormente. Pero fíjate esto en lo que yo le puse énfasis. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. El pueblo, los no creyentes, tenían en alta estima lo que estaba pasando con la incipiente iglesia de Jesucristo. Yo te pregunto, querida amiga, querido amigo, si la iglesia de la que somos parte vos y yo, tenemos esa imagen en la comunidad. Si podríamos decir que la sociedad en la que vivimos localmente, para mi caso sería Río Gallegos, pero allí está Lucía en Córdoba, y allí está Flavia en Dubái, y allí está Nancy en Misiones, y Celina en Santa Fe. Localmente, en la ciudad donde viven, la iglesia tiene una capacidad de influencia suficientemente buena como para que la sociedad los tenga en alta estima, al punto de que puedan apoyarse en la iglesia para buscar soluciones a los problemas que la sociedad no puede lógicamente encontrar. En muchos casos, la respuesta es no. No estoy diciendo que sea un caso general, pero en muchos casos la respuesta es no. El rey sirio vio la aflicción de Nehemías, pudo ver su pesar, pudo ver que estaba mal, y entonces le confía a Nehemías que viaje a Judá a hacerse cargo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Yo quiero transmitirte que la reconstrucción de los muros de Jerusalén significa la reconstrucción social y política de las defensas de la ciudad, y fue confiada a un esclavo llamado Nehemías. ¿Qué vio el rey sirio en Nehemías? ¿Qué vio en él para poder llevarlo? Lo podemos leer, no voy a abundar en eso, pero hay 4 características que tenemos que tener hoy como iglesia, y que el rey sirio vio en Nehemías y lo llevaron a confiar en él. Esas 4 características son que encontró en Nehemías un hombre fiel, un hombre sin dobleces, un hombre sin ambiciones personales, un hombre que tenía vocación plena de servicio, un hombre fiel, un hombre preparado. Nehemías estaba preparado para cumplir esa tarea. Encontró además ese rey pagano, encontró en Nehemías un hombre de oración. Reconoció en Nehemías un hombre de oración. Y además, la 4ª característica que podés leer en los primeros capítulos del libro de Nehemías. Quiero decirte que voy a hacer una serie sobre este profeta, porque hay mucho para rescatar que tiene que ver con nuestra vida hoy. Pero en los primeros 2 o 3 capítulos de Nehemías vas a encontrar que además de haber encontrado en Nehemías un hombre fiel, un hombre preparado, un hombre de oración, encontró en Nehemías un líder de influencia social, una persona preparada para influir sobre otros, para levantar las manos de aquellos que estaban en Jerusalén, en Judá, y que tenían las manos caídas. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que prepararnos. Porque la sociedad
está buscando dirección, soluciones, respuestas que no puede encontrar, porque las armas de la política no alcanzan para eso, porque la política está viciada de males que están afectando su capacidad de visión. Y entonces la iglesia necesita recuperar esa imagen de gran estima que podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia necesita mostrar una imagen de iglesia fiel, iglesia preparada, iglesia de oración e iglesia capacitada para ser líder de influencia que genere los cambios sociales que el sistema político no está pudiendo generar. Yo sé que te estoy desafiando con lo que digo. No estoy diciendo que necesariamente te involucres en política. Yo no lo voy a hacer, como pastor no puedo, pero sí entiendo que la iglesia tiene que estar levantando la mano y diciendo, yo puedo ayudar con esta crisis que ustedes no pueden solucionar. Nehemías sintió que era el momento. Y vemos en el capítulo 2, versículos 17 y 18, que Nehemías le habla al pueblo y les dice, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después, dice Nehemías en primera persona, les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey sirio. De inmediato, este líder de influencia, este poderoso hombre de Dios, este poderoso hombre de oración, de inmediato recibió esta respuesta por parte del pueblo. Sí, reconstruyamos la muralla. Confiamos en vos. Así que comenzaron la buena obra. Y los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. Y con ello la defensa social y política que la ciudad estaba necesitando. Igual que en tiempos de Nehemías. Querida amiga, querido amigo, llegó la hora. Las señales son muy claras y llegó la hora. Tenemos que tomar protagonismo para ser, como iglesia de Jesucristo, líderes de influencia en la sociedad en la que vivimos. Ya está muy claro que nuestros templos no pueden ser el centro de nuestra adoración, que nuestra labor está afuera, de puertas afuera, nuestra labor está en la calle, nuestra labor está allí en los medios de comunicación, nuestra labor está frente a los políticos, donde quepa la posibilidad de ser escuchados. Pero para eso, por supuesto, aquellos que van a ser receptores de nuestro mensaje tienen que confiar en que seremos fieles y no hombres ambiciosos como ellos. Tienen que confiar en que seremos hombres y mujeres preparados. Tienen que confiar en nuestra capacidad de intercesión en oración delante de Dios. Y tienen que confiar en que seremos agentes de cambio y líderes de influencia en esta sociedad que se cae a pedazos. Oh Señor. Cuando Pablo le habla a Timoteo, aquel que era un jovencito y que sería pastor de la iglesia de Éfeso por 40 años, 42 años, le dice, primera de Timoteo capítulo 6,
versículos 13 al 15. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas estos mandamientos sin vacilar. Entonces, nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo, por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Y yo siento, querida amiga, querido amigo, pastores que están siendo parte de este culto, hombres y mujeres que están desde donde estén escuchando, yo siento que estas palabras vienen para nosotros hoy. Ponele tu nombre y que en lugar de ser dirigida a Timoteo, sea dirigida a Héctor, sea dirigida a Santiago, a Pedro, a quien esté escuchando. María, te encargo, Héctor, delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, que obedezcas estos mandamientos sin vacilar. Entonces nadie va a poder encontrar ninguna falta en ti. Necesitamos prepararnos. Necesitamos mostrar que somos la diferencia. Necesitamos mostrar que podemos influir en los cambios sociales que la sociedad por sí mismo no está pudiendo lograr. Yo te prometo en el nombre de Dios, y no es porque yo sea profeta de nada, sino porque lo dice la palabra. Te prometo en el nombre de Dios que Él va a abrir las puertas. Te prometo en el nombre de Dios que vos y yo podemos ser quienes levantemos y edifiquemos. Que vos y yo tenemos las condiciones necesarias. Y si no las tenemos, tenemos que prepararnos en esa dirección. Que tenemos que ser una iglesia fiel, que tenemos que ser una iglesia preparada, que tenemos que ser una iglesia de oración, que tenemos que ser una iglesia líder de influencia, preparada, capacitada, también intelectualmente, para ser aquellos que levantemos la mano y digamos, yo puedo solucionar aquello que ustedes no pueden solucionar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? A mí me toca anunciártelo, pero la decisión está en cada uno de ustedes. Por eso es que les pedía al principio del mensaje que multipliquen esto, que lo hagan masivo, que lo reproduzcan en sus redes sociales, que lo reproduzcan en sus páginas web, que lo reproduzcan en sus páginas de Facebook. No porque esta carita tenga que aparecer, sino porque este mensaje estoy convencido que tiene que aparecer. Claro que para eso tenemos que tener las manos limpias para denunciar, sabiendo que nadie va a mirar nuestras manos y va a decir, pero tus manos también están sucias. Tenemos que tener las manos limpias para decir, igual que Pedro en Hechos capítulo 8, versículos 20 y 21, que tu dinero se destruya contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Nuestra denuncia debe ser una denuncia profética, igual que fue profética la denuncia de aquellos hombres y mujeres que durante 430 años denunciaron la corrupción del sistema político de aquel entonces. Denunciaron la idolatría, denunciaron la adoración a dioses falsos, a dioses paganos. Tenemos una labor profética que debemos recuperar como iglesia.
una sociedad nueva, muros reconstruidos, nuevos valores. Ocupémonos de prepararnos, de preparar a nuestros jóvenes, de preparar a nuestros líderes, de capacitar en todo lo que podamos a nuestra gente para que seamos sembradores de estos valores que solamente la Iglesia puede dar. Yo te prometo en el nombre de Dios que así como pasó en tiempo de en tiempo de Nehemías, va a pasar también ahora. Él se va a ocupar de restaurar los templos. Él se va a ocupar de que los tesoros de los templos vuelvan, los vasos y los tesoros preciosos vuelvan. Pero ahora, en este tiempo, en este año 2021, la Iglesia tiene una labor de puertas afuera. Tenemos que recuperar la voz profética que perdimos y anunciar que todavía hay tiempo, que la mano de Dios no cayó para destruir como cayó en la época de la caída de Judá. Anunciar esperanza, anunciar arrepentimiento, denunciar la corrupción política y social y recuperar la voz profética que como iglesia hemos perdido. De eso se trata este mensaje y de esto se trata el mensaje que va a continuar en los próximos domingos, si Dios lo permite. Tiempos de Nehemías de hace 2500 años que tienen plena vigencia hoy. Gracias por acompañarme, gracias por tu apoyo en oración, gracias por acompañar este movimiento que estamos iniciando como iglesia.